Hoy estamos en una verdadera gema escondida de New Jersey, la Duke Farm, un lugar que pocos conocen pero que te va a dejar sin palabras. Paisajes impresionantes, esculturas escondidas y senderos increíbles. Este lugar tiene más de lo que te imaginas. ¿Listo para descubrirlo? Hoy nos encontramos en un lugar un poco diferente. Estamos en Duke Farm, en un lugar para venir en familia a caminar y un lugar para disfrutar de la naturaleza. Bienvenidos. Justo en la llegada vamos a encontrar uno de los edificios más grandes de la Duke Farm. De hecho es el centro de visitantes. Ahí podemos ingresar, tomar uno de los mapas y tenemos que estar muy pendientes de los recorridos, los senderos, porque pues es un lugar muy grande y pues es muy fácil perderse. Dentro del recorrido vamos a encontrar señalización que nos va indicando sobre los puntos de interés que hay acá dentro de la Duke Farm. Se encuentra ubicada en Hillsborough, New Jersey, a menos de una hora de Nueva York, lo que la convierte en una escapada perfecta para un día de naturaleza y relajación. Está abierta de martes a domingo de 8:30 am a 6 pm y lo mejor es que la entrada es completamente gratuita. Lo único a tener en cuenta es que los días sábados el parqueo se debe reservar a través de su página web, la cual les dejo aquí abajo en la descripción. Bueno, para entender este lugar tenemos que hablar un poco de la historia. Este lugar fue creado por el señor James Buchanan Duke, un importante empresario que decidió comprar más de 1000 hectáreas aquí en el centro de New Jersey y formar aquí su mansión. Inició su construcción en 1893, pero se finalizó años después gracias a la hija del señor James Buchanan Duke. Conocer este lugar tenemos que venir con mucho tiempo, ya que es un lugar extenso y cada locación se encuentra muy lejos una de la otra. Estas son las rutas que se utilizan para bicicleta, para trotar, pues como para salirse un poco del sendero normal. Pues vamos a ingresar por uno de estos a ver a dónde nos lleva. Entro por acá porque miren cómo se ve genial este lugar. Ya se empiezan a ver muchas hojas en el piso, como en este caso. Ya el camino está totalmente lleno de hojitas porque ya se acerca el otoño y ya se empiezan a ver un poco más amarillitos los árboles. Después de la muerte del señor James Buchanan Duke, su hija Doris Duke, conocida como la multimillonaria solitaria, heredó esta gran propiedad y decidió convertirla en una reserva natural, un lugar dedicado para la conservación de la naturaleza. Inesperadamente, el 10 de octubre de 1925, James Duke falleció, dejando desamparada a su hija Doris de 12 años, con una fortuna que superaba los 80 millones de dólares, lo que hoy equivaldría a 1.400 millones de dólares. Así fue conocida como la niña más millonaria del mundo. Definitivamente entrar en esta parte donde están las orquídeas vale la pena. Se siente mucho el cambio de los climas en los diferentes cuartos que hay. En este momento hay uno que está en mantenimiento, no lo pudimos ver, pero es un lugar totalmente gratuito que podemos recorrer en la visita a la Duke Farm. En 1958 emprendió un ambicioso proyecto en la Duke Farm, donde diseñó 11 jardines interiores inspirados en diferentes ecosistemas del mundo. Su pasión por las orquídeas la llevó a viajar por muchos países, reuniendo una de las colecciones más grandes del planeta. Este es el lugar que creó la señora Doris para conservar toda la cantidad de orquídeas que tiene. Es una de las colecciones de orquídeas más grandes e impresionantes del mundo y sobre todo que está hecha para que sea autosostenible. Está diseñada de una forma de que el consumo de servicios sea el mínimo. Todo el entorno diferente que hay en cada cuarto, el ambiente se siente diferente y obviamente hay también riego, como una brisa en algunos lugares. Bueno, acá se ve una cantidad de orquídeas mayor que las que encontramos en el cuarto anterior y acá el ambiente es un poco más frío. Este color de esta está impresionante, ese amarillo. Descansar, de hidratarnos un poco para poder continuar con este excelente recorrido por la Duke Farm.
definitivamente un lugar gigante, pero un lugar que vale la pena conocer y pues caminar en medio de la naturaleza. Vamos a hidratarnos y a continuar con el recorrido. Hacia 1910 el señor James Duke inició una de sus obras más ambiciosas, que era crear la mansión más grande y más lujosa de todo New Jersey, pero tiempo después abandonaría la idea de continuar con este lugar. Sin embargo, al caminar por los senderos podemos encontrar parte de la gigantesca estructura que se hizo, que era la entrada a este lugar, y acá está lo que podría haber sido la entrada principal o la salida de la parte trasera de la casa. Aquí podemos ver parte de los muros del diseño original de la mansión. Vemos muchos animales, mucha vegetación. Pues podemos recorrer un poco y ver cómo iba a quedar la estructura. Mira, acá en esta parte vamos a encontrar una de las puertas, y acá pues está parte de la construcción. Increíble, es inmenso cada salón, cada espacio, cada pasillo como este. Acá justo abajo hay una puerta y esto es un pasillo. Todo esto es gigantesco, o sea, se ve gigante. Yo sé que en el video no se nota mucho porque estoy igual un poco lejos, pero es gigante, gigante. Lo que podemos encontrar acá es muchísimos animales, muchísimas especies de animales salvajes, justo como la marmota que acabamos de ver pasar justo al frente de nosotros. Acá encontramos desde patos, zorros, marmotas, ardillas y una increíble cantidad de especies de aves diferentes que muchas personas vienen a fotografiar. Acá tenemos la imagen de cómo iba a quedar la mansión, y esto es lo que queda actualmente de lo que pudo haber sido una de las construcciones más grandes y más ricas de la época. No completar esta obra por parte del señor James tiene varias teorías. Una, que no lo hizo por la inversión tan grande que le iba a generar el terminar este lugar, y segundo, por la preocupación pues de no utilizarla con frecuencia. Así que pues esto es lo que quedó de la mansión, esto es lo que podemos ver. La vista que nos brinda, a pesar de que no se terminó, es increíble. Después de venir de donde iba a quedar la mansión, nos encontramos con otro paisaje increíble, y es este lago con esa cascada allá de fondo, y pues la impresionante vista que tiene. Está rodeada por este puente al lado y lado, y tiene estas partes, estas entradas para poder disfrutar de esta vista tan increíble que hay en esta parte de la Duke Farm. Solo hay que observar cada uno de los rincones que hemos recorrido en este lugar para darse cuenta de la cantidad de dinero que tenía en ese momento, porque los detalles y cada uno de los lugares que se terminaron y los que no se terminaron tienen mucho detalle, y para esa época era algo totalmente costoso. No muchas personas podían tener el lujo de encargar este tipo de piezas para decorar sus mansiones. Justo en este puente estábamos hace un momento. Miren la vista tan increíble de este lugar. Cosas curiosas que uno se encuentra dentro de estos espacios naturales. Gente que viene con sus monopatines a conocer, tomar fotos. Ellos pararon, tomaron unas fotos y continúan conociendo el lugar. Como les digo, es increíblemente grande, así que la idea de traer uno de estos monopatines no es tan loca. Entrar uno de los lugares más extraños que he encontrado en el recorrido. Es como un mirador totalmente hecho en piedra. No sé cuál iba a ser la función de este, pero pues acá les voy a mostrar un poco de cómo se ve este lugar. Algo que me pareció interesante es encontrar estos baños en diferentes lugares de la granja. Como es un lugar tan grande, devolvernos hasta el centro de visitantes es imposible. Optaron por poner varios de estos baños en los diferentes senderos que hay aquí en este lugar. Hemos llegado a uno de los lugares que más ilusión me hacía de conocer aquí en la Duke Farm, y era la Gran Cascada.
En las fotos y en los videos que había visto me había parecido uno de los lugares más bonitos de aquí de la granja. Sin embargo, acabo de llegar y oh sorpresa, está totalmente seca, no tiene agua, no está bajando agua a través de la cascada, pero les voy a dejar unas imágenes de cómo se veía y por qué me parecía uno de los lugares más bonitos e interesantes de acá de la Dude Farm. Imaginarme cómo se ve este lugar ahorita que empieza el otoño. Yo creo que las vistas deben ser impresionantes. Más o menos están viendo este video que fue grabado a mitad de septiembre y están cerca de New Jersey por la época de octubre y noviembre. Este es un lugar que vale la pena visitar en esta temporada de otoño. Y acá encontramos otro de los edificios que hay en este lugar, totalmente hecho en piedra. En un atardecer en la Dude Farm. Otro lugar increíble que hay aquí en esta granja, lleno de esculturas, es uno de los rincones que hay acá y pues uno de los lugares que podemos disfrutar también en el recorrido en esta granja. Miren los detalles de la cara de esta escultura, cada uno de los detalles, el collar y la daga. Bueno, y así terminamos el recorrido por la Dude Farm, uno de los lugares más mágicos, con mucha naturaleza, con mucha historia, un lugar perfecto para recorrer en bicicleta, con amigos, con familia. Así que espero hayan disfrutado de este recorrido. Nos vemos en una nueva aventura y bye bye todo el mundo.